con este antecedente de la expo donde estuvimos los dos trabajando con sandía, con chile y un poquillo de calabaza. Dime, ¿cuál fue tu dolor de cabeza en cada uno de esos tres cultivos? Mi dolor de cabeza, desmalezar en general. Las Sí, malezas. sí, sí. Las malezas fue un problemón. Bueno, tú también sabes cómo fue. No sé si has escuchado de algunos productos y de algunas familias de insecticidas que tienen ciertos impactos en la salud del ser humano. ¿Has escuchado algo de eso? Sí, me ha tocado escucharlo. Es lo mismo con las semillas. Por ejemplo, si entramos a lo que viene siendo los transgénicos, hay gente que piensa que un transgénico te puede provocar alguna enfermedad cancerígena, por ejemplo. No sé si has escuchado el sistema Milpa. No lo conozco. Bueno, pues es una práctica ancestral donde se establecen los tres cultivos hermanos, que es el maíz, el frijol y la calabaza, en asociación porque cada uno de los cultivos aporta a ese sistema algo diferente. ¿Te imaginas qué aporta cada uno a este sistema? Bienvenidos a Campo Fino Podcast, el espacio donde las voces del campo comparten conocimiento, innovación y experiencias reales para impulsar una agricultura más productiva y rentable. Cultivando ideas, comenzamos. Bienvenidos a esta primera edición de Campo Fino Podcast. Este es un espacio donde buscamos transmitir los conocimientos que hemos adquirido, mostrar las tecnologías que hay al servicio del campo para toda la gente que le interesa el agro y le apasiona el campo y la naturaleza. Hoy me está acompañando un buen amigo y compañero de la carrera de agronomía, mi amigo Miguel Gómez. Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de inaugurar este podcast conmigo? Fíjate, me siento muy contento de estar aquí, ya pues ansioso por esperar. Digo, ansioso por empezar. Son los nerviosismos de la primera vez. Son los nervios. A ver, quiero que me platiques un poquito sobre qué experiencias tú tienes en el sector agro y cómo fue que te llamó la atención meterte a la carrera de agronomía. Porque tengo entendido que pues tú eres un chavo de ciudad, no eres tanto de campo. Bueno, sí, ¿no? Mi familia, pues desde que estaba yo muy chico, recuerdo y iba ya a un pueblo que está cerca de Zacualco de Torres. Ajá. Se conoce como Santa Catarina. Ahí mi acercamiento más que nada es porque tenían corrales, tenían como un ranchito. Entonces de ahí salió ese interés, porque iba mucho los fines de semana. Entonces me interesó de ese lado la agronomía, más que nada por mi abuelo. Él era ganadero. Y pues en ese caso yo me empecé a enamorar de la vida de campo. Me empecé a interesar por la agricultura porque, oye, es muy... tú ves una manzana, por ejemplo, y dices, oye, ¿de dónde viene? O ves una sandía, dices, oye, ¿de dónde viene? Pero hay un porqué de las cosas, hay un proceso. Entonces todo Exacto. eso me empezó a interesar, me empezó a llamar y nunca imaginé que un día irme un fin de semana cuando estábamos en pandemia, que se iba a convertir en meses de quedarme ahí, me iba a hacer que me enamorara de la carrera tanto. ¿Por qué? Porque empecé a ver los procesos agropecuarios, empecé a ver los procesos de ya más agronómicos del lado de producción, en este caso de maíz, de sorgo. Entonces me empecé a enriquecer de eso y me empecé a enamorar de lo que hoy en día es la carrera que estoy cursando. Fíjate que me llamó mucho la atención que dices eso de la manzana. Todo lo que conlleva a que ese fruto se desarrolle y fue algo muy parecido a mí lo que me llamó la atención el hecho de también estudiar esta carrera porque mi papá también, como tu abuelo, tiene ganado y aparte pues de toda la vida hemos sido agricultores. Entonces también tiene una huerta de limón. Y en los cultivos, pues tú sabes que las deficiencias de algún nutriente se presentan por el cambio en la coloración de su follaje o por algunas otras fisiopatías. Y a mí me pasaba mucho que en los árboles de limón, pues se hacían como manchitas amarillas. Yo decía, ¿eso por qué será? Entonces yo me ponía a investigar y pues ya veía, no, pues que esto es deficiencia de hierro. Entonces, de ahí, de esas investigaciones que yo hacía, pues descubrí que existía la agronomía y pues ya, yo también por eso elegí esta carrera. Quiero que me platiques con qué cultivos tú has tenido más experiencia o qué manejos, con qué cultivos has tenido un acercamiento. Que hay un acercamiento ya muy fuerte. En este caso, pues, como sabes, nosotros participamos en Exportalizas, que Ujú. para mí fue una forma de aprender como más fácil, el aprender sin tener el miedo de echar a perder algo, pero
también tener ese cariño de cuidarlo, de decir, oye, a pesar de que no pasa nada porque estoy aprendiendo, quiero cuidarlo porque es como, si lo Como ves tus hijas. como si fuera tu hijo, o sea, lo ves como si fuera Sí, tu hijo sí, y dices, sí. oye, quiero cuidarlo y siento que eso es parte de la agronomía, eso te lo empieza a inculcar la carrera ya como profesionista, el ver lo que tú empiezas desde una semillita, el cómo crece ese amor. Entonces, participamos en eso, Exportalizas. Tuvimos el acercamiento con sandía, tuvimos el acercamiento con chiles, tuvimos el acercamiento con calabacita Ujú. y, y esos tres realmente son con los que más he tenido acercamiento, ya sea de plagas, de enfermedades, de fertilización, como me lo estabas comentando. Entonces sí serían básicamente esos tres cultivos con los que yo más me he familiarizado más por el lado de producción de frutos, ya por el lado de plantas, con el cempasúchil me he familiarizado bastante, también con la nochebuena y con el Órale. girasol. Órale, entonces también tienes algo ya de experiencia Sí, con tanto hortalizas como con tanto ornamentales. es correcto. Dime, ¿qué tipo de cultivos son los que más te llaman la atención? ¿Ornamentales u hortalizas? Ese es un problema porque no me puedo definir. O sea, me encanta el hecho de tú ver una planta, en este caso un cempasúchil, Ajá, y el olor que huele rico. El sí, proceso es muy diferente. sí, sí, O sí, sea, va pegado en total. algunas cosas, como en manejos, no sé, de plagas a lo mejor, pero es un manejo completamente diferente el tener que cuidar una flor que básicamente es muy diferente a cuidar una flor que eventualmente se va a convertir en un fruto y tienes que enfocarte en cuidar ese fruto. Y acá por este lado es mantener la flor, que abra, que Exacto. se vea bonita, que luzca, Sí, sí, que sí. cualquier aplicación que hagas no la manche porque pues automáticamente ya no nos funciona, ya no la podemos vender. Entonces tú dirías que es un cultivo un poquillo más delicado los ornamentales que las hortalizas Te podría decir que sí, pero en el transporte. en el El transporte. transporte, como te comentaba, tienes que tener mucho cuidado con que la hoja no se manche de alguna forma. Por ejemplo, con lo que viene siendo la Nochebuena, Ajá. si se hace, yo la forma de transportarla es como con unos conitos que son como de papel, Ujú. pero con poquito que se calienten y se calientan en segundos, se quema la hoja y automáticamente, si tú pudieras venderla, no sé, en 100 pesos, 50 y hasta te lo malbaratan, te lo castigan más, Sí, sí, entonces sí. sí es más delicado en ese sentido el cuidar pues una flor. Entonces sí, a mí me ha demandado más atención las flores que los frutos. Oye, y en cuanto a control de plagas, ¿en qué has notado más incidencia o más ataque de plagas? ¿En tanto hortalizas o ornamentales? Honestamente, en hortalizas. Si nos vamos a chiles, tenemos el picudo de chile. Tú sabes que es muy, o sea, tienes que estar todo el tiempo monitoreando porque no te das cuenta hasta que ves el daño. Sí, ya es muy Entonces, tarde. sí. Entonces ahí entramos a un manejo que es el preventivo y el correctivo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues es más barato tú prevenir que corregir después. Sí, 100%. Ya con este antecedente de la expo donde estuvimos los dos trabajando con sandía, con chile y un poquillo de calabaza, dime cuál fue tu dolor de cabeza en cada uno de esos tres cultivos. Mi dolor de cabeza, la verdad, pues desmalezar en general. Las Sí, malezas. sí, sí. Las malezas fue un problemón. Bueno, tú también sabes cómo fue. Ajá. En especial con la calabaza batallé muchísimo. Al punto que la primera semilla que pusimos, mejor pasamos la rastra. ¿Por qué? Porque justamente, qué bueno que me lo dices, Ujú. para que saliera este tema. Es muy importante que los productores se enfoquen en usar los preemergentes, tener esos cuidados y decir, oye, quiero prevenir un problema que luego el solucionarlo incluso me va a significar una pérdida. A ver, espérame. Ahorita mencionaste un concepto muy interesante que probablemente mucha gente de las que nos están escuchando no sabe qué es. ¿Qué es un preemergente? Bueno, un preemergente básicamente es algo que nos ayuda o que aplicamos para prevenir que emerjan malezas. Ujú. Entonces, en este caso, el preemergente pues no discrimina, es tanto para malezas de hoja ancha como hoja angosta. Ajá. Entonces, esto lo aplicamos antes de poner ya sea la plántula, eh,
pues para que no emerja la maleza. Sí, básicamente es un herbicida residual que evita que la semilla de maleza que está ahí en el suelo pues germine. Entonces, básicamente eso es lo que hacen los preemergentes. Y después, ¿qué otro manejo le diste una vez que ya pusiste la plántula en el suelo con el tratamiento del preemergente? ¿Qué más le hiciste? Mira, con el preemergente también hay que estar muy, muy atentos porque no es como que lo aplicas y ya no hay que aplicar. Hay que estar haciendo una aplicación constante. Ya con un poquito de cuidado, nosotros utilizamos campana. ¿Por qué? Porque ya que de entrada, si está muy pequeña la planta, incluso pues la fitotoxicidad, tú sabes que si está muy pequeña, incluso nos puede llevar a perder varias plantas. Sí. También porque si está muy pequeña, las raíces todavía no pueden captar. Si tú quieres compensarlo, no sé, con giberelinas o con auxinas, de alguna forma el quitar esa toxicidad rápido, si está muy pequeña, la planta igual no las puede captar. Entonces, tienes que cuidar todo eso. Sí, fíjate que sí se tiene que cuidar mucho la residualidad de los productos y también no atacarse tanto con bioestimulantes, aventarle a lo loco, porque luego le avientas todo un cóctel de productos y cosas que ni siquiera necesita la planta y ya hiciste tu margen de ganancia al momento de la cosecha muchísimo menor. También te quiero preguntar sobre el tema de las plagas. ¿Qué insectos plagas. fueron los que más, yo sé cuáles fueron, Sí. pero platícame tú, cuáles insectos, cuáles plagas fueron las que más nos dieron batalla ahí? Mira, particularmente, ya del lado de la tabla de chiles y calabacita, Ajá. de chiles no tuvimos tanto el problema de mosca blanca, pero en la Ujú. calabacita sí. Tuvimos trips, tuvimos algo de picudo de chile, Ujú. pero pues yo considero que sí tuvimos un buen manejo. No dejamos que escalara, vaya. Entonces, no sufrimos tanto con las plagas, pero sí es un tema importante pues, que hay que estar atentos a eso para, justamente regresando, pues, para tener mejor una prevención, que mejor intentar un control que se convierte en un gasto. Y luego eso se convierte en deuda. Exacto. Porque si inviertes tu dinero, dices, oye, quiero poner tal cosa, no sé, chiles o tomate, y esa es tu inversión, tú estás arrancando con eso y no tienes una prevención que tú dices, me quiero ahorrar 6,000 pesos, que me voy a ahorrar a lo mejor con estar haciendo aplicaciones preventivas. ¿Qué pasa? Que al final esos 6,000 se hacen 12,000 porque no las haces a tiempo, Ujú. se convierte en un gasto y ahora te gastaste, no sé, 3,000 que tenías de colchoncito y tienes que invertir tú ahora, pero ¿dónde Ujú. le vas a hacer, de dónde los vas a sacar? De un préstamo, te endeudas, Exacto. termina saliendo más caro. No, y aparte como tu planta ya tuvo el estrés de que se desarrolló la plaga durante más tiempo, pues ya redujo muchísimo el rendimiento, porque la planta ya no tuvo el mismo crecimiento que tendría, a diferencia de que se lo hayas prevenido. Dime tú, ¿en qué momento recomiendas empezar a hacer aplicaciones de prevención? De prevención, mira, por ejemplo, con la mosca blanca, en este caso nosotros lo que hicimos fue el buscar porque en este caso en la universidad había focos de infección, sabíamos que estaba presente, entonces realmente pues tú puedes escuchar de tu vecino, de tu parcela, oye, el vecino tiene esto. Empiezas, obviamente va a llegar, o sea, a lo mejor no llega hoy ni llega mañana, pero va a llegar, empieza a hacer aplicaciones preventivas, pero utilizando, si se puede, no entrar tanto, Tan agresivo, vaya. sí, no entrar tan agresivo. Ajá, porque tienes que iniciar tu control preventivo con productos incluso hasta biológicos, Sí, con algún hongo entomopatógeno. Ya si empiezas a ver que no están funcionando tan bien, puedes iniciar con un insecticida de etiqueta verde, que son los de menor impacto. Ya después, si está subiendo más, pues buscas una alternativa de etiqueta azul y ya dejar hasta el final los etiqueta roja, que sabemos que son los más tóxicos. o podemos entrar a lo que es la gestión integral, Ajá. que viene siendo ya entrar como tú lo dices, ya como, pues sí, un trato más como biológico, el utilizar insectos benéficos, el utilizar hongos entomopatógenos. Entonces sí, buscar una forma más saludable, que es lo que al final nos va a llevar a tener un trato agronómico más tecnológico, vaya, el no irnos a lo químico, el no irnos a lo residual, a lo que nos puede dejar un daño o lo que nos puede dificultar si queremos hacer una exportación,
pues el que se pueda concretar esa exportación. Sí, fíjate que dejando un poquito de lado también eso de lo de la exportación, también como nuestro cuidado como agricultores, como ingenieros agrónomos, como consumidores, de cuidar como que lo que consumimos y lo que estamos aplicando. Totalmente. Porque hay insecticidas que son bastante residuales y que la planta no los degrada al 100%. Entonces en esa fruta que tú vas a consumir, que la compras ahí en el mercado, ya tiene la molécula de los productos que se utilizaron. Entonces al tú consumirlos te puede generar algún problema. No sé si has escuchado de algunos productos y de algunas familias de insecticidas que tienen ciertos impactos en la salud del ser humano. ¿Has escuchado algo de eso? Sí, sí me ha tocado escucharlo. Es lo mismo con las semillas. Por ejemplo, si entramos a lo que viene siendo los transgénicos, no sé si has escuchado que hay gente que piensa que un transgénico te puede provocar alguna enfermedad cancerígena, por ejemplo. Sí he escuchado que es que alrededor de ese tema hay muchísima controversia. He escuchado que sí dicen que se te puede generar algún problema cancerígeno y también he leído estudios que aseguran, no sé si sean reales, pero estudios que aseguran que no hay ningún impacto demostrado en la salud Sí. hasta el momento. Ese es un tema un poquito sensible que algunas personas pues o lo aman o lo odian de a Sí. tiro. No hay como que un punto medio en eso. Eh, no sé, no sé qué tan bueno o malo sea la implementación de esos productos, de esas semillas aquí en México, porque no sé si escuchaste también que los maíces transgénicos por su polen pueden contaminar a las variedades nativas de aquí de México. Entonces pueden alterar su genética y ya para una segunda generación, después de ese cruce, ya no es viable la semilla. Entonces como que puede haber una contaminación ahí. Y es todo un tema. Sí, la verdad sí, sí es un tema. Eh, pero bueno, regresando acá a la expo, los cultivos en los que estuvimos, ahora platícame un poquito sobre las enfermedades. ¿Tú descubriste alguna enfermedad que te llamó la atención que no conocías en alguno de esos cultivos? Mira, como tal no, pero sí me llamó la atención el cómo en un ratito empiezas con un foco como de infección o dices, mira, por aquí tengo, y si en cuestión de días se pasa a Se todo el prende cultivo y todo el sí, sí, sí. cultivo, sí, sí, sí. Fíjate que yo sí. Yo en lo personal anteriormente no había trabajado jamás con sandía. Nunca, nunca, Ujú. nunca había trabajado con sandía. Y se me hizo muy interesante la didimela. No sé si la recuerdas. Sí, La didimela, pues es una enfermedad fúngica. Entonces inicia con rajaduras en los tallos. Y de esas rajaduras comienza a haber una excreta rojiza, como una especie de mielecita que saca la planta. Y se me hace muy interesante que nosotros con este tipo de proyectos vamos conociendo cosas nuevas, vamos aprendiendo a identificar enfermedades en cultivos que antes pues no habíamos trabajado. Y es lo que te platico. No sé si tú ya habías visto, por ejemplo, la virosis en Chile. sí, en este caso ya me había tocado, ya me había adentrado un poquito porque justamente, bueno, antes de empezar con la expo, ya habíamos tenido experiencia que habíamos puesto 3 variedades de chile. Ujú. Entonces sí, ya me había tocado tratar un poquito y también el picudo, o sea, todo eso yo ya estaba un poco familiarizado, pero cabe recalcar que en esta ocasión todo se potenció, o sea, todo, si pudieras decir que en un 20%, hablando de porcentajes, hubo la vez que nosotros colocamos en el mismo espacio los chiles, yo creo que el 40% fue en esta ocasión ahora que se manifestó, o sea, aumentó. Oye, ¿y qué crees que es lo que cambió de los cultivos anteriores con los que dices que ya has tenido experiencia en el Chile a esta última vez? Que ese es que se fue un pico de
plagas y enfermedades. ¿Qué fue lo que cambió ahí? ¿Por qué esta vez incrementó la incidencia? Yo creo que fueron los factores más importantes. En este caso sí fue el clima. O sea, el clima sí fue algo que nos llegó y nos cambió muchísimo a lo que estábamos acostumbrados. Ya ves que de repente uno espera las lluvias un poquito más adelante de enero, que de repente hay una lluvia, pero en este caso desde enero nos empezaron las lluvias. Sí. Entonces, eso fue básicamente y pues también lo que nos incrementó las malezas. Sí, no, ahí fueron varios temas, no solamente climáticos, también fueron temas de logística, Sí. de permisos, que el cultivo no lo pudimos establecer en el momento que debíamos, Sí. pero no lo pudimos establecer no porque no tuviéramos las cosas listas, sino por cosas más académicas, más administrativas, exacto. Y justamente eso interfiere mucho en la incidencia de plagas, enfermedades, lo que tú comentabas, incluso las malezas. Y fíjate, es muy importante saber en qué momento establecer tu cultivo para tener la menor incidencia de plagas y enfermedades. A ver, ahora si tú pudieras hacer una lista de cuáles fueron los errores principales que se cometieron ahí, ¿cuáles serían? Dime tu top 3 de errores que se cometieron ahí. Ahí te va el primero. No me dejarás mentir que había un poco de ojímetro ahí. A ver, formula Ok, el tu ojímetro. Concepto. Bueno, ojímetro, pues no manches. Bueno, yo creo que alguien por ahí sí va a entender a lo que quiero llegar. Ajá. Ojímetro, pues es cuando tú lo haces a ojo de buen cubero. Ajá. Que tienes por ejemplo, quieres tú medir algo que es peso y no haces el cálculo de cuánto es, por ejemplo, si lo haces en líquido o diluido. Entonces, pues ojímetro es de que, son 10 mililitros o no tienes con qué medirlo, tienes una botella a la mano. Yo creo que como estos son 10 mililitros y lo pones y realmente estabas poniendo menos, estabas poniendo más. Sí, sí. Entonces ahí también es lo que te provoca que, por ejemplo, una plaga tú la hagas resistente. Exacto. Si pones de menos, se hace resistente. Si pones de más, pues no se hace resistente, pero ya perjudicas a lo mejor ya la planta, el fruto y tu bolsillo. Sí, sí, sí. Entonces, el número 1, el ojímetro. El ojímetro. ¿Y en el top 2? En el top 2, tuvimos a veces problemas con las boquillas a la hora de aplicaciones. Ajá. Que pues no estaban bien calibradas. Yo pienso que más que nada las boquillas, los equipos que teníamos ahí disponibles, ¿no crees? Sí. Porque muchas veces no teníamos el equipo adecuado para hacer las aplicaciones. Y ya al final, pues sí nos estábamos ayudando más que nada con el aguilón del tractor. Pero había veces que se necesitaban otros. Es que el problema es que consideramos, ahí está la mochila. Y luego, pues algún otro muchacho que iba, oye, ¿y la boquilla dónde quedó? Y no teníamos boquilla, o sea, no podíamos aplicar o la mochila no sabíamos dónde estaba. Entonces sí, ese fue un problema. Sí. Pero el aguilón, la verdad, sí, con ese nos apoyamos y nos sirvió muchísimo. No, si no hubiéramos tenido el aguilón y el tractor, yo no sé cómo lo hubiéramos hecho. Sí. ¿Y en el número 3? En el número 3, desmalezar. Las malezas. Es que la verdad, mira, te voy a platicar. Hace poco me llegó un productor y me comenta, oye, puse calabacita y asocié cultivos, calabacita y maíz. Ok, la primera particularidad que noté es que tenemos hoja ancha y hoja angosta. Prácticamente pegados. Me dice, tengo problema de maleza. Me manda un video para yo poder darle un diagnóstico. Ya habían germinado considerablemente, incluso ya estaban en las primeras etapas donde ya había que entrar con fertilización y siempre... Pues algo que tenemos nosotros los mexicanos es que queremos la solución rápida, la solución fácil. Me dice, oye Inge, ¿qué le puedo aplicar? ¿Qué herbicida le puedo aplicar? Y aquí pues regresamos a lo que viene a ser el tener una buena planeación. Lo que nos toca a nosotros como técnicos, el darle al productor una buena planeación para poder llevar a cabo, para que tener un plan de acción que podamos llevar a cabo para que el cultivo desde el inicio hasta el final sea rentable para el productor y sea funcional y nos dé los rendimientos que estamos buscando. Entonces, en este caso, le dije, mire, ¿cuántas superficie es? Me dice, es 1,5 hectáreas. Es un productor que es pequeño. Sí. Le dije,
Es que el problema ahí es que como asoció cultivos no podemos aventar un selectivo ni de hoja ancha ni de hoja angosta porque pues, Afectas se a va a uno o llevar a o uno otro. u otro. Ajá. Y le dije, ¿qué tanta oportunidad usted tiene de desmalezar a mano? Me dijo, no, ninguna, solamente somos yo y mi hijo. Ok, ahí tenemos un gran problema. Porque le dije, es que si yo le pudiera dar una mala recomendación, porque para mí sería una mala recomendación, por ejemplo, para quad con campana. Pero pues el problema es que aunque yo le diga, oiga, pues aplíquelo cuando no haya viento o pegue mucho la campana, pues a lo mejor se le va a olvidar o va a decir, no pasa nada, el famoso no Sí, pasa nada, sí, sí, que sí. eso es muy recurrente aquí en nuestro ámbito, el no pasa nada. Y aplican, ¿y qué pasa? No, es que el Inge me dio una mala recomendación. Se quemó el Es cultivo y que te se echaron quemó, la culpa. es que se ¡Pinche quemó. ingeniero! Sí, 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 es que se quemó. Pero no, no, o sea, Sí, no es eso, es que también hay que hacerle caso al técnico porque él es el que sabe, apegarnos a justo al plan que te estaba comentando sí, para no tener ese tipo de errores. sí, exacto. Sí, es que cuando se hacen ese tipo de asociaciones, pues hay que tener en cuenta, pues, qué manejo le vas a dar. Si va a ser un manejo cultural o le quieres meter un manejo acá con productos, con un paquete tecnológico. Sí, no sé si tú supiste qué variedad de calabaza era. ¿Era de rastrera, de guía o era Justamente era la de misma cuál era? que nosotros colocamos, era la zucchini. Ah, la zucchini. Sí, no, es que fíjate, a lo mejor ahí hubo un poquito de confusión con el productor, porque no sé si has escuchado el sistema Milpa. No, no, no lo conozco. Ah, bueno, pues es una práctica ancestral donde se establecen los tres cultivos hermanos, que es el maíz, el frijol y la calabaza, en asociación, porque cada uno de los cultivos aporta a ese sistema algo diferente. ¿Te imaginas qué aporta cada uno a este sistema? Pues, por ejemplo, uno podría ser que aporte el carbono, por ejemplo, que aporte carbono al suelo. Algo así, algo así. Es que mira, el maíz aporta una estructura rígida y firme para que el frijol, como es una guía, Se se enrede. pueda enrollar y subir por la estructura del maíz. El frijol, al ser una leguminosa, es una de las plantas que hace asociación con una bacteria en específico del suelo, que es Rhizobium. Entonces, esa bacteria, este, logra hacer que la planta capte nitrógeno atmosférico y lo fije al suelo. Entonces, ese nitrógeno se lo proporciona al maíz. Y la calabaza es una calabaza, pues de la criolla, pues, de la que hace guía larga, larga, o sea, no de los arbustitos como la zucchini que dices. Esa calabaza tiene un crecimiento muy rápido y como es una guía y tiene hojas grandes, sombrea y tapa el suelo. Entonces eso evita que salgan malezas. Entonces ahí está el control de maleza, fertilización y estructura para la planta que es el frijol. Entonces a lo mejor tu productor tuvo esa confusión y dijo, si antes así se hacía, ¿por qué no voy a poder hacerlo? Pero fue una mala selección de variedades, ahí yo creo. ¿Y sabes qué pasó al final? ¿Qué pasó? Desmalezó a mano. ¿Sabes cuánto Sí, se tardó? no, pues, no No ha quiero ni terminado, saber. no ha terminado, no ha terminado. Es en serio, o sea, eso fue hace como 3 semanas. No, pues es que no, Pues es que es él y su hijo. no, ¿cuándo? Y fíjate que justamente eso que mencionas es un problema que el campo lo está viendo, la falta de relevo generacional. Es ese señor y su hijo, nadie más. ¿No sabes si ese señor tiene más hijos? No, nada más es él y su hijo. Bueno, pero ya mucha gente joven ya no quiere trabajar en el campo. Ya mucha gente dice, no, para estar en el sol, estar trabajando, estar expuesto a productos químicos, que no me estén pagando mi cosecha a lo que yo le invertí para no recuperar. Mucha gente se está decepcionando mucho del campo. Quiero que tú me digas, tú como joven, ¿cómo podrías incentivar a otro joven a que se interese por el campo y que le tome ese amor? Ok, a un joven, ya sea que me esté escuchando o que su papá le ponga
una parte del podcast, le diría, imagínate tú poder participar en algo que beneficia al mundo entero y en algo que tú puedes llegar a tu casa cansado, sucio, pero puedes llegar con ese gusto de decir, hice algo bueno, ayudé a alimentar a una población entera. Lógicamente, si eres un productor más pequeño, un productor más grande, pues es un cuento diferente, pero al final de cuentas todos, como ya sea como productores o como ingenieros, todos los que encabezamos este sector, somos parte de lo que alimenta al mundo y eso ninguna otra carrera te lo va a ofrecer o ningún otra, pues ningún otro lugar, ninguna otra profesión, más bien, te va a ofrecer y te va a dar ese gusto de decir, a lo mejor lo que está en la mesa que tú ves, no sé, a tus hijos comer o tienes una novia y le llevas de que, ay, es que tengo mis sandías y que Sí. ves a sus papás y todo eso y te dicen, mijo, oye, está muy rica y que, Buena o la sea, que tú sandía. sientas ese gusto de decir, yo lo hice o yo Sí. participé. Sí. Es un sentimiento muy chingón. Y no cabe duda que esta carrera, este ambiente, no es para todos. Es realmente para quien tiene una vocación y un amor sincero y genuino por el campo, la agronomía, la naturaleza. Y pues nada, Miguel, ¿algún mensaje que quieras dejar acá a a la gente que nos está viendo, escuchando? Yo solamente para agregar a los productores e ingenieros que tecnifiquen, que la tecnología es lo que nos va a llevar de estar aquí, a estar acá, a subir muchísimo. México tiene muchísimo potencial, lo estamos viendo nosotros, lo vemos nosotros, pero yo estoy seguro que todavía tenemos más que dar, que tecnifiquen y que se graben algo. Lo que no se mide, No se puede mejorar. no se puede mejorar. Exacto. Muy bien, chulada de frases. Y pues nada, con esto concluye el primer capítulo del Campofino Podcast, este espacio donde hablamos de agricultura y un poquillo más. Síguenos en todas las redes sociales de Campofino Podcast y Campofino Tienda para ver todos los productos disponibles. A mí me puedes encontrar como Johan Cerratos en todas las redes sociales. Amigue, ¿cómo? El agrónomo también en todas las redes sociales, menos en Twitter. Twitter casi no es tan usado. Pero para el siguiente capítulo vamos a hablar un poquito de nutrición vegetal y algunos otros temas que estoy seguro que te van a interesar. Y pues nada, dijera el otro. Saludos.